Hola, estoy aquí para tratar de explicar en palabras sencillas la explicación de la clase de Geshe Lamsa. Geshe Lamsa nos recuerda que estamos hablando de los 70 temas. Estamos hablando de 3 conocedores: conocedor de todos los aspectos, conocedor de caminos, conocedor de base. Conocedor de todos los aspectos y conocedor de caminos, nos estamos refiriendo a cualidades o logros que encontramos en el continuo mental de una persona de capacidad superior. En otras palabras, también podríamos decir, un conocedor de todos los aspectos, nos estamos refiriendo a aquel que ha conseguido la capacidad de conocer absolutamente todo. Por eso es sinónimo a mente omnisciente, ese conocimiento omnisciente de todo. Cuando hablamos de conocedor de caminos, estamos hablando de cualidades que consigue un ser, por estar trabajando para el bienestar de los demás. Por eso hablamos de una persona de capacidad superior. Conocedor de base son las cualidades o logros que consigue un ser que está trabajando para liberarse del samsara. Ve al samsara como una hoguera de la cual necesita salir, y los logros que va consiguiendo en ese proceso es lo que llamamos conocedor de base. Aquí también hay que tomar en cuenta que la explicación que se va a dar en relación a vacuidad, ausencia de identidad de persona, de fenómenos, aunque son términos que estamos habituados a escuchar, a veces lo que significa es distinto porque estamos hablando desde el punto de vista de la escuela filosófica svatántrica. Normalmente nosotros en las enseñanzas, la explicación que escuchamos es desde el punto de vista prasangika, la escuela superior, la que explica realmente la realidad. Svatántrica es la escuela que va por debajo de la prasangika. Y esta explicación viene basada en los puntos filosóficos de la escuela svatántrica. Por eso hay que ubicarnos en la svatántrica. Por ejemplo, para liberarse del samsara, que es el conocimiento, conocedor de base, esas cualidades que va consiguiendo para liberarse del samsara, normalmente sabemos que para liberarse del samsara hay que conseguir la visión de la vacuidad. Pero aquí, cuando hablamos de la visión para liberarse del samsara, se está refiriendo a la visión de los 16 aspectos de las 4 nobles verdades. Que por supuesto, esta visión, desde el punto de vista prasangika, es una visión muy burda. Pero bueno, esa es la visión que explica la svatántrica, que es la que te libera del samsara. Vamos a entrar entonces a los 9 temas que conforma conocedor de base. Geshe Lamsa ya nos ha explicado en clases anteriores los 2 primeros temas, que se llaman conocedor de caminos, que no pertenece a la existencia gracias a la sabiduría. Y aquí no olvidéis que estamos hablando de la sabiduría de los 16 aspectos de las 4 nobles verdades, y que consigue también la ausencia de identidad de persona, porque estamos en la svatántrica. Y por otro lado, estamos hablando de conocimiento de los caminos que no pertenecen a la paz gracias a la gran compasión. Esos son los 2 primeros temas. Estos 2 temas, les llamamos temas, pero podéis pensar en logros, en el continuo mental de qué ser tienen estos 2 logros que hemos mencionado. Pues en el continuo mental de un área mahayana.
es decir, aquel ser que ha llegado al camino Mahayana de la visión, o el camino Mahayana de la meditación, o el camino Mahayana de no más aprendizaje. Son aquellos que han conseguido estos dos logros, o que tienen estos dos temas. Nada más. Ahora, pasamos al tema que Geshe-la explicó, y explicó 4 temas. ¿Por qué? Porque estamos hablando prácticamente de lo mismo, pero con diferentes términos. Son 4 temas. Si tenéis el texto raíz, es mucho más fácil seguirlo, porque los nombres son bastante largos y elaborados, y es muy fácil perderse. Entonces, en la página 30, que están los temas del conocedor de base, vamos al tema 3, 4, 5 y 6, que es conocedor de base que se aleja de la madre resultante, conocedor de base que se acerca a la madre resultante, conocedor de base discordante, conocedor de base de la clase de antídotos. Son nombres muy extraños, pero vamos. El tema 3 y 5 son sinónimos, es decir, estamos hablando de lo mismo pero con otros nombres. El tema 4 y el tema 6 son sinónimos, es decir, conocedor de base que se aleja de la madre resultante es lo mismo que conocedor de base discordante. Y por otro lado, conocedor de base que se acerca a la madre resultante es lo mismo que conocedor de base de la clase de los antídotos. Eso si lo tenemos claro, va a ser más sencillo. Vale. Cuando leemos la definición del tema 3, que se llama conocedor de base que se aleja de la madre resultante, y madre resultante, Geshe-la se refirió a que es la mente omnisciente, el conocedor de todos los aspectos, o el estado de un Buda, que se aleja o se acerca a ese estado de mente omnisciente, ¿vale? Es lo que llama madre resultante. Cuando vamos a la definición de conocedor de base, que se aleja de la madre resultante, decir de algún modo que se aleja un poquito de alcanzar la mente omnisciente, se describe así: es cualquier conocimiento de base carente de gran compasión y encadenado por el aferramiento a la existencia verdadera. No estamos diciendo que todos los conocedores de bases, aquí es una palabra muy importante, cualquiera, no quiere decir que todos los conocedores de base tienen estas características, no, estamos hablando de un conocedor de base en particular, muy particular, ¿vale? Que tiene la característica de no tener gran compasión, todavía no ha conseguido esa gran compasión, pero además una característica muy interesante, que es que todavía de una manera activa, no simplemente se aferra a la existencia verdadera, sino que de una manera activa es alguien que se ha sentado a pensar, a analizar, existe verdaderamente, no existe verdaderamente. Y claro, la idea de llegar a afirmar ausencia que no existe verdaderamente le da temor de que eso signifique nihilismo. Pues eso significa que nada existe verdaderamente. Si yo digo que nada existe, cae en una visión nihilista y ahí es mucho peor. Por eso, de una manera activa, dicen, pues no, yo voy a aceptar una existencia verdadera. ¿Vale? Esa afirmación, el aceptar una existencia verdadera, es lo que le encadena. Vale, pero esta palabra es muy engañosa, la palabra encadenar, porque normalmente nos referimos a encadenarse al samsara. Y aquí no estamos hablando del samsara. Estamos hablando de seres, arias, ¿vale? Seres que han visto la ausencia de identidad, pero
cuando hablamos de que tiene la visión, pero de los 16 aspectos de las 4 nobles verdades, ¿vale? Y por eso ya están prácticamente con un pie fuera del samsara, ¿vale? Porque aceptar que está vacío de existencia inherente no es el antídoto, no es lo que va a cortar con el samsara. Para la esvatántrica no. A eso hay que tener muy claro que estamos en la esvatántrica, porque si nos hablamos de la prasangika, esto es absurdo. Para la prasangika no acepta que exista un área hinayana que afirme activamente que existe verdaderamente. Eso no lo acepta la prasangika. Pero recordad que no estamos en la prasangika, estamos en la svatántrica. Y para ella son dos cosas distintas. Lo que es una existencia, la ausencia de existencia verdadera y la ausencia de, por ejemplo, de identidad de persona o de los 16 aspectos de las 4 nobles verdades. Son cosas para ellos distintas y sirven de herramientas para distintas cosas. Si tú tienes la visión de que los 16 aspectos de las 4 nobles verdades y la ausencia de identidad de persona, es decir, que persona no existe sustancial y entonces suficiente, ya con eso, para la svatántrica, ya estás cortando las cadenas del samsara. Por eso Geshe-la quería preguntarnos, cuando decimos que es cualquier conocedor de base, ¿vale?, que no tiene la gran compasión, por lo tanto no estamos hablando de Mahayana, ya nos ubican en Hinayana, y que además tiene ese aferramiento a la existencia verdadera, ¿es lo mismo que un ser que está atrapado en el samsara? No, un ser que está atrapado en el samsara es un ser ordinario que no tiene nada de estas cualidades en su mente de 16 aspectos de las 4 nobles verdades o ausencia de identidad de persona. No, por eso está encadenado al samsara. Aquí no hablamos de alguien que esté encadenado al samsara, no, sino que está encadenado a una visión que por aceptar que no existe verdaderamente, pues está un poco, digamos, se pone una cadena que entonces el estado de un Buda pues todavía le queda un poquito lejos. Por eso se aleja de la madre. En vez de acercarse, se está encadenando un poco y le queda todavía un poco más lejos. Nada más es eso. No es encadenarse al samsara, está ya prácticamente fuera del samsara. Simplemente que se aleja del estado omnisciente de un Buda. ¿Vale? Pero no todos, aquí tiene que tener muy claro, cuando hablamos de conocedor de base, no todos los conocedores de base tienen esta característica. No, estamos hablando de uno en particular. Que además, cuando pensemos en este conocedor de base que se aleja de la madre resultante, estamos hablando si alguien tiene este conocedor de base particular, entonces tiene que ser alguien que esté en el Hinayana, en el camino de la visión, de meditación o el de no más aprendizaje. Pero no más. Porque la siguiente es conocedor de base que se acerca a la madre resultante. Pues entonces ya sí que estamos hablando de un área Mahayana. ¿Vale? Porque estamos hablando de alguien que tiene estas cualidades y respaldado por la gran compasión y respaldado por la sabiduría, que conoce directamente la vacuidad. Claro, aquí hay que entender que para el svatántrica estamos hablando de una vacuidad muy específica, que esa es la que te ayuda a acercarte al estado de un Buda. Eso es lo que Geshe-la nos estaba tratando de explicar. Y cuando vamos a conocedor de base discordante, pues ya hemos dicho, es lo mismo que decir el que se aleja de la madre resultante. No es que se aleje del todo, sino que le queda un poquito lejos al decir, no tiene que existir verdaderamente los fenómenos. Pues se le está quedando un poquito lejos.
la Budeidad. Y por eso también sería conocimiento de base discordante. Y el siguiente tema, el 6, conocedor de base de la clase de antídotos, es lo mismo que conocedor de base que se acerca a la madre resultante. Es decir, estamos hablando de un conocedor de base, siempre que decimos estamos hablando de un ser Arya, en este caso que está respaldado por la gran compasión, está respaldado por la sabiduría que comprende la vacuidad. Por eso en la definición dice método y sabiduría especial. Entonces hablamos de un Arya Mahayana. Arya Mahayana, ¿dónde los encontramos? Pues en el camino de la visión, meditación, no más aprendizaje y hasta la tierra de un Buda. Eso es lo que trataba de explicarnos Geshe-la el día de ayer. Vale, entonces... la pregunta que también hizo Geshe Lamsan es, ahora vamos a, solo por jugar un poquito, vamos ahora a irnos al lado de la prasangika. Hasta ahora éramos svatántrika, ahora vamos a ponernos en la prasangika. La prasangika, para ella, para la escuela prasangika, aceptan Aryas Hinayanas con este conocedor de base que está encadenado debido a ese aferramiento a la existencia verdadera, la acepta la prasangika, o en otras palabras, la prasangika acepta un conocedor de base lejano de la madre resultante, que es sinónimo a conocedor de base discordante. No, la prasangika no lo puede aceptar, no hay ese conocedor de base con esas características especiales. No. ¿Vale? Porque su visión de vacuidad y ausencia de identidad es distinta a la svatántrica. Por eso la svatántrica sí que lo acepta. Pero cuidado, no todos los conocedores de base, es decir, no todos los Aryas hinayanas que tienen este conocedor de base son necesariamente conocedor de base alejados de la madre. No. De hecho, Geshe le decía, yo creo que la mayoría de los conocimientos de base de los Aryas Hinayana no pertenece a este tipo de particular de conocimiento de base que se aleja a la madre. Yo creo que la mayoría va por otro lado, pero hay casos especiales y por eso lo plantea la svatántrica como esa posibilidad. Pero la mayoría de los conocedores de base de un área hinayana no caería en esta característica de que se aleja de la madre. ¿Vale? Y por otro lado, cuando estemos pensando en un conocedor de base que se acerca a la madre, siempre recordar que estamos hablando de un área mahayana. Mahayana, no hinayana. Y bueno, es por eso que se la preguntaba, un poco con el tono de debate filosófico. Si hay un conocedor de base en el continuo mental de un área hinayana, necesariamente tiene que ser del que se aleja de la madre o necesariamente tiene que ser discordante, recordad que son sinónimos. ¿O necesariamente estamos hablando de alguien que está encadenado debido al aferramiento a la existencia verdadera? La respuesta es no. No necesariamente tiene que todos aquellos que tienen conocedor de base en el continuo mental de un área mahayana, estamos hablando de que se aleja de la madre. No, este es un caso muy particular y que la svatántrica lo explica, pero la prasangika ya de antemano dice este no es posible. Luego, también otra cosa que se la preguntó, si puede existir un área hinayana que tenga la visión de la vacuidad. Y la respuesta es sí. Hay áreas hinayanas con logro de la vacuidad. Claro que sí. Por eso no todos se están alejando de la madre resultante.
Así que recordar que cuando hablamos de conocedor de base, el que se acerca a la madre, lo que nos tiene que venir a la mente, eso es un logro que encontramos en el continuo mental de un área Mahayana. Que no nos distraigamos o no nos perdamos mucho entre Hinayana y Mahayana. Sí, vale. Estoy revisando que no se me olvide nada, porque hay conocedor de Hinayana. Vale. Porque no todos los conocedores de base, es decir, esa cualidad de conocedor de base en el continuo mental de un área hinayana, es decir, pensemos en un área hinayana, ¿vale? Tiene esa cualidad de conocedor de base, pero no todos los hinayanas aceptan que no existe verdaderamente. No, eso es un caso muy particular. Y como es un caso muy particular, por eso se llama que se alejan de la madre. Pero no todos los logros de un conocedor de base en el continuo de un área hinayana se refieren a que todos entonces dicen que no existe verdaderamente. No, 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 no. Hay quienes afirman activamente, aunque como sea, afirman, no existe verdaderamente, no puede existir verdaderamente. Y por último, cuando pues el Geshe-la resumía un poco, recordad que hemos hablado de 4 temas que sí son términos muy distintos, discordantes, de antídoto, alejado de madre, cercano, pero recordar y apuntar que, bueno, nos referimos que el que se aleja a la madre y discordante son sinónimos. El que se acerca a la madre resultante y el que es antídoto son sinónimos. Nada más con eso ya está. Los que hablamos de los que se aleja de la madre, estamos hablando en el contexto de un área hinayana, pero que no todos los conocedores de base de un área hinayana tienen que ser necesariamente que se alejan de la madre. Es un caso muy especial nada más. Y cuando pensemos en conocedor de base que se acerca a la madre, recordad que estamos hablando de una cualidad de conocedor de base de un área Mahayana. Vale. Y por último, lo último que también fue una pregunta, cuando hablamos de especial, pues se refiere, cuando habla del método especial, pues se refiere a la bodhicitta o la gran compasión. Y cuando se refiere a la sabiduría especial, se refiere a la visión de la vacuidad. Bueno, espero que os haya servido de algo y si hay alguna otra cosita que pudiera aclarar, pues ya sabéis, me lo decís en un mensajito. Vale, adiós.